Bien, vamos a comenzar con la clase número 2 de la asignatura Historia Económica. Esta asignatura se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Salta. Avancemos entonces con el programa para revisar qué temas son los que se van a desarrollar en esta clase y qué bibliografía utilizaremos y además obviamente qué diremos sobre esos temas. Bien, recordamos, como dijimos en la clase pasada, que estamos revisando temas de la unidad 1, que es una unidad que aborda la cuestión historiográfica de la historia económica, y estamos revisando temas de la última unidad del programa, el punto 4 de la unidad 3. Les recuerdo, el punto 4 habla sobre el fin del mundo soviético, la globalización de la economía, la cuestión ambiental, China, India y Brasil, nuevas potencias económicas. Mientras revisamos estos tópicos, vamos a ir desarrollando aspectos de la unidad 1 que están en relación con la historia económica, su historiografía, ambientes virtuales de aprendizaje para el estudio y la producción de conocimientos, que son temas que ya hemos trabajado en la clase anterior, y hoy nos introduciremos concretamente a los problemas y tendencias de la historiografía económica hoy. Bien, ya delimitado entonces qué es lo que vamos a trabajar, vamos a revisar con qué bibliografía vamos a estudiar estos temas. ¿Qué bibliografía tenemos que considerar? Y acá les vuelvo a recordar que en el programa nosotros planteamos una bibliografía general que sirve para orientar en el desarrollo de los temas y de las unidades, contenido del programa, pero que también tenemos que tener en cuenta la planificación. ¿Por qué? Porque allí nos explayamos en cuanto a otros tratamientos de otros artículos, libros, consultas de página web que sirven para un abordaje más detallado, quizás actualizado o en relación a temas del momento son los que estamos viendo. Dentro de la bibliografía que nos va a servir para trabajar estas temáticas tenemos el libro de Francesco Boldisoni sobre que se titula, La pobreza de Clio. Este libro es del año 2013 y se plantea resucitar a la historia económica. Después vamos a tener de dos autores franceses, un economista y un historiador, el retorno de la historia económica. Este es un artículo del año 2017. Y en esta línea también historiográfica, por último, tenemos este artículo de Fernández Pinedo Nadia y Álvaro Laparra Pérez y Félix Fernando Muñoz, que plantea las tendencias recientes, las publicaciones de los historiadores económicos de Europa y América del Norte entre 1980 y 2019. Un análisis empírico. Este es un artículo que acaba de salir. Este último artículo nos sirve para pensar en esa temporalidad del hoy. Cuando nosotros hablamos del hoy, ¿a qué periodo nos referimos? ¿No? Y acá, antes de avanzar ya directamente en los planteos de qué le preocupa a la historia económica hoy, quiero que revisemos la periodización propuesta por Immanuel Wallenstein con la Comisión Gulbenkian para estudiar a las ciencias sociales. Esta periodización va a ser muy orientativa para nosotros para entender mejor esta construcción que es la historia económica y a su vez su historiografía.
Wallenstein delimita 5 periodos de las ciencias sociales. Y acá es muy importante cuando nosotros planteamos los periodos, porque cada uno de los periodos aísla una especificidad que abstrae y que hace que esa idea que tengo sea diferente a la del periodo subsiguiente y así con los otros. Por eso él va a hablar en primer lugar de un periodo formativo de las ciencias sociales que se extiende durante todo el siglo XIX hasta 1945. 1945 es el final de la Segunda Guerra Mundial. La segunda etapa la llama de consolidación y de expansión. Es un periodo muy corto que abarca la segunda posguerra, es decir, después de 1945 hasta 1960. Después hay un tercer giro que lo llama constructivista y de precrisis entre 60 y 70, un ciclo de crisis entre los 70 y los 90 y un ciclo de reestructuración epistemológica a partir de la crisis y que se extiende hasta la actualidad. Nosotros, por una cuestión más bien didáctica y de simplificación, para poder entender mejor los planteos, hemos planteado directamente 3 etapas, ¿no? La primera etapa, la formativa, que abarca hasta el 45, la segunda y la tercera etapa, que las veríamos juntas, la crisis y la reestructuración epistemológica. Cuando decimos la historia económica hoy, nos estamos refiriendo justamente a cómo se escribe historia económica hoy, es decir, a partir de la crisis de los 80, 70, 80 hasta la actualidad. Estamos hablando de aproximadamente los últimos 50 años. Ese es el hoy, ¿no? Donde se observa una reestructuración epistemológica. ¿Qué quiere decir eso? Que las formas de conocer se modifican y se modifican sustancialmente. Se modifican porque sí, no. Se modifican porque siempre están en relación con las realidades que abordan y porque también hubo una modificación de la realidad. Si ustedes recuerdan el texto de Karim Siddiqui, que es el que vamos a trabajar en la actividad práctica, fíjense cómo le está planteando cómo cambia el mundo a partir de los 80-90, ¿no? Por un lado, en los 90 va a situar ya el fin, el colapso soviético, ¿no? El fin de la Unión Soviética y el ascenso del régimen soviético y el ascenso de las economías asiáticas, centrándose sobre todo en India y en China. Entonces, hay un cambio muy, pero muy grande en las formas de conocer y la escritura de la historia se transforma y con ello también la escritura de la historia económica, pero solamente de esta disciplina no, del conjunto de las ciencias sociales, y esto también excede fuera de las ciencias sociales. Cuando decimos entonces cómo podemos identificar entonces qué es lo que pasa con las ciencias sociales y con la historia económica, vamos a ver que en esta última parte de los 1980, esta parte, hay una política de conocimiento diferente a las anteriores, ¿no? ¿Cómo podemos definir esta política de conocimiento? Es una política de conocimiento no eurocéntrica. ¿Convive con políticas de conocimiento eurocéntricas? Sí, totalmente, pero hay una tendencia a cuestionar la política de conocimientos no eurocéntrica. Y en este punto
en esta etapa de la historia económica hoy va a destacarse los aportes de la llamada Escuela de California y de un historiador económico cuya obra va a tener mucha repercusión. Me estoy refiriendo a Kenneth Pomeranz y su estudio sobre la divergencia entre China y Occidente, un libro que tuvo en el año 2000, que fue el año que se publicó, una gran repercusión. Bien, tratemos entonces ahora de empezar a precisar. Hasta acá, a ver, resumamos. Cuando decimos el hoy, hablamos de el último periodo de las ciencias sociales, el periodo que se corresponde con la reestructuración epistemológica, donde se observan grandes transformaciones en cuanto a los modos de conocer. Esto se evidencia y repercute en la historia económica, que vamos a comenzar a observar grandes cambios. Estos cambios son registrados por estos estudiosos que hablábamos al principio, que reflexionan sobre la historia económica hoy. Veamos, por ejemplo, qué dice Boldisoni. Boldisoni dice que reconoce que la historia económica está atravesando una crisis. A su juicio, es una crisis de identidad, y un poco esta crisis de identidad obedece al avance de la nueva historia económica, que es una escritura de la historia también llamada, de la historia económica también llamada cliometría, que surge sobre todo en los años 50-60 en los Estados Unidos. Esta historia económica, la historia económica cliométrica, va a tener un gran avance que va a exceder a los centros universitarios de los Estados Unidos para embeber los centros de investigación europeos. Boldisoni va a plantear en esta situación de, bueno, la historia económica está con una crisis, se está resucitando, dice, y él lo que propone es salir de los marcos geométricos, retomar los aportes en ese diálogo que tienen la historia y la economía, retomar los aportes sobre todo de la historia. Y en este caso, Boldisoni, para escapar, digamos, del análisis cliométrico, lo que propone es revitalizar la historia económica con la historia cultural, las cuestiones relativas que pueden dar otras disciplinas respecto al comportamiento humano, la historia neuronal, la historia de las emociones. Esto entonces pueden ustedes leer este texto y van a enriquecerse con los planteos de Boldisoni, y aparte van a poder también leer cómo el autor también analiza los otros momentos de la escritura de la historia económica en las etapas anteriores. Veamos ahora el caso de estos dos franceses que hablábamos, que uno es economista y otro es historiador. Este texto se escribe 4 años después que sale publicado el libro de Boldisoni. Acá también estos franceses van a plantear una crisis de la historia económica, y también en el sentido de
de Boldisoni van a expresar su idea de que debe retornar la historia económica. También van a ser críticos de este avance desmedido de la cliometría, que hace que todo sea más bien que lo que se presenta como exposición histórica escrita son mediciones estadísticas, y van a reclamar frente a eso una mayor intervención de la historia. Hay una demanda hacia qué tomar, qué recuperar de la historia económica, qué recuperar de la historia para la historia económica. Entonces, por un lado, y acá vamos a ver tres grandes aportes que los hemos evidenciado en muchos de los trabajos actuales. Uno, por ejemplo, es primero el abordaje en clave de larga duración, ¿no? Esto es importante, ya lo vamos a desarrollar más adelante, sobre todo cuando analicemos la etapa de consolidación y de crisis, porque este es el gran aporte de un gran historiador económico francés de nombre Fernand Braudel. Braudel aboga justamente a un aporte metodológico que es el aporte de la multitemporalidad, ¿no? Entonces hay un tiempo corto, hay un tiempo medio y hay un tiempo largo. Y es en ese análisis del tiempo largo que adquiere una dimensión explicativa los fenómenos no solamente de tiempo largo, sino de tiempo medio, las estructuras, las coyunturas y los acontecimientos que son los fenómenos de corta duración. Se dice, hay que analizar en clave de larga duración, reclaman estos autores. Así también, otra cosa que plantean que se retome es un cambio de escala. El cambio de escala es el cambio hacia la mirada global, ¿no? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque acá nosotros observamos una crítica muy grande a una forma de hacer ciencias sociales que caracterizó tanto a la etapa de formación como a la etapa de consolidación. Es esto de hacer historia en clave de estados-naciones, lo que llamaba Ulrich Beck ese nacionalismo metodológico, ¿no? Que caracterizó a las disciplinas sociales y que obturó muchísimo del análisis, ¿no? Entonces hay que superar ese nacionalismo metodológico. Ulrich Beck lo que propone es un cosmopolitismo metodológico. Esto es muy interesante porque supone también otro cambio en la escritura, y es el hecho de lo que propone Wallenstein, ¿no? Abrir las ciencias sociales, es decir, salir de esa lógica de la fragmentación que se arma en el siglo XIX, cuando la realidad es fragmentada para poder estudiarla, ¿no? Se fragmenta la primera gran fragmentación es las ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales. Después las ciencias sociales tenemos una parte que se dedica al pasado, otra que se dedica al presente. Después, dentro de las que se dedican al pasado o al presente, las que se dedican a la economía, a la política, y así se va fragmentando. Esto es justamente, y cada cual con sus lógicas metodológicas propias. Y esto es justamente lo que
reclama Wallenstein, hay que abrir las ciencias sociales y ir hacia una ciencia social única. Bueno, no sabemos si eso será posible, pero sí eso se está viendo dentro de los planteos de la actual escritura, no solamente de la historia económica, de los diferentes problemas que abordan las ciencias sociales. Bien, cuando vemos el texto de Calafat y Calafasi, vamos a ver que ellos plantean que la historia económica está siendo cada vez teniendo menos representación en los departamentos de economía. Y en este sentido ellos también observan una crisis, más bien un retroceso, ¿no? Y un avance de la cliometría. En este sentido, tienen un análisis semejante al de Boldisoni. También ellos van a plantear que se necesita entonces avanzar hacia enfoques, hacia nuevos enfoques históricos, nuevas formas de argumentación, ¿no? Que difieran de los modelos causales y del razonamiento experimental. Dentro de estas líneas, lo que les decía, la larga duración, ¿no? La globalización, ¿no? El cambio de escala, ¿no? Y en este punto toman como ejemplo el libro de Kenneth Pomeranz. Y por último, también exceder de lo económico y buscar entonces complejizar la realidad y analizar, por ejemplo, los comportamientos humanos, ¿no? Analizar la conducta humana y en este sentido así proponen un enfoque multidimensional. Bien, veamos entonces qué dice este último artículo que hablábamos de estos historiadores económicos que se plantean qué pasa con las actuales investigaciones de historia económica en Norteamérica y en Estados Unidos, ¿no? Y esto un poco ya para concluir este apartado, vamos a ver que en el caso de Norteamérica y Estados Unidos, si nosotros tomamos la década del 80 hasta el 2010 que analizan estos autores, las líneas en azul son las referidas a las publicaciones europeas, las líneas en rojo son las referidas a las publicaciones norteamericanas, y lo que vamos a ver es que entre los 80 y el 2010 hay una disminución de los trabajos de historia, ¿no? En menor medida, al final del periodo hay un leve aumento en el caso de los escritos europeos y una tendencia a la baja en el caso de las producciones norteamericanas. ¿Qué es lo que va a tener mayor éxito en las escrituras relacionadas con los temas de historia económica? Los que son las historias de las, fíjense, historias de las finanzas, ¿no? Que van a tener un leve aumento, pero aparte progresivo, y también van a tener interés tanto en el caso de los Estados Unidos como de
en Norteamérica la historia de las empresas. En ambos casos, la historia de las finanzas norteamericanas como la historia de las empresas, van a tener más o menos una performance semejante a finales del periodo en estudio. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Bueno, que la historia económica ya no está en manos de la historia y tampoco en manos de la historia económica, está en manos de diferentes estudios de algunas ramas de la economía, como son las finanzas y como son las ramas de las empresas. Y esto nosotros lo vemos claramente en uno de los textos que tenemos para estudiar hoy, ¿no? Que es el texto de Siddiqui. Siddiqui va a analizar fíjense, analiza la guerra ruso-ucraniana. Es muy interesante el planteo de Siddiqui porque es un planteo novedoso para nosotros que estamos generalmente acostumbrados a escuchar una explicación que tiene que ver con la explicación eminentemente occidental, ¿no? O sea, la del interés de los Estados Unidos y de sus aliados. En el caso de Siddiqui es una explicación de la causa de la guerra que está fuera de ese planteo, ¿no? Entonces, recuerden que el móvil de la guerra entre Rusia y Ucrania y de la invasión de Ucrania a Rusia es el hecho de el avance que va a tener la OTAN hacia los bordes, hacia las fronteras de Rusia, y esto va a ocasionar que los acuerdos en la propia gestación de la OTAN hayan sido violentados por parte de los miembros de la OTAN. Este es el planteo concreto de Siddiqui. Ahora ustedes tendrán que pensar, ¿esto justifica la guerra? ¿No justifica la guerra? Ninguna guerra obviamente es justificable. También remarca en ese sentido Siddiqui el autoritarismo de Putin, pero más allá de esto, volviendo a la historia económica, fíjense cómo encontramos estas herramientas que nos plantea los historiadores, el artículo de 2017 de los franceses, ¿no? Por un lado, el análisis de escala global. Siddiqui nos lleva a analizar cómo la guerra va a afectar a la economía global, ¿no? Cómo se va a ver el daño ambiental. Vamos a ver que la guerra seguramente va a intensificar ese daño ambiental y a su vez va a intensificar las hambrunas y las migraciones, que eran fenómenos que estábamos viendo antes, pero que ahora van a adquirir una dimensión de muchísima mayor contundencia, ¿no? Entonces, justamente porque Rusia y Ucrania son grandes productores de alimentos, y ahora esa producción de alimentos se va a ver alterada por el conflicto bélico. Discontinuada, a su vez también esto va a pasar con los combustibles, tanto el gas como el petróleo, y en este sentido entonces tienen un análisis global, tienen un análisis en escala global, ¿no? Tienen un análisis que se
despega de la mirada occidental, ¿no? Que esto también es interesante y ya lo vamos a hablar con mayor claridad, espero, en el apartado siguiente, y a su vez tienen una escritura que se va a preocupar por la cuestión ambiental, ¿no? Este artículo de Siddiqui nos permite ver entonces estos cambios en la escritura de la historia económica, que es una historia económica que ya está alejada de las características que tuvo en las etapas de las ciencias sociales anteriores, ¿no? Y un poco estos planteos que van proporcionando estos libros y artículos que hablábamos recién, ¿no? No está escrita por historiadores económicos, está muy preocupada por un cambio de escala, ¿no? También hay una propuesta de pensar no solamente un cambio de escala en lo espacial, sino también justamente en lo temporal, ¿no? Fíjense que el artículo de Siddiqui para el análisis nos lleva hacia la Primera Guerra Mundial y hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a leer con mucha atención el artículo de Siddiqui, porque nos va a permitir a nosotros poder no solamente registrar la escritura de la historia económica hoy, sino que también hacerlo jugar con estos artículos al texto, sino también adentrarnos a ese punto 4 de la unidad 4. Y por otro lado, ustedes tienen el otro artículo, que es el artículo de los politólogos suecos. Este también es interesante. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener un planteo que no es de la historia económica, pero que está relacionado con las nuevas formas de escritura. También son planteos que cambian de escala, la escala es global. Este es un planteo netamente preocupado por el abordaje occidental. Fíjense que en el planteo de estos autores hay una escasa alusión, por ejemplo, a lo que pasa en Medio Oriente, ¿no? Y hay otra característica que quiero rescatar de este último artículo, que es el hecho de que fue escrito antes de la pandemia, ¿no? Y ustedes tienen que tener en cuenta que la pandemia y la guerra, esta guerra que nos puede llevar a un conflicto nuclear, ¿no? Peligroso para la supervivencia de la especie del planeta, han marcado un cambio muy, pero muy grande en el devenir de las sociedades hasta este momento, ¿no? Yo particularmente creo que estamos realmente ante puntos de ruptura, puntos de inflexión históricos y que motivan cambios de perspectiva muy, pero muy profundos. Esto es lo que yo creo. Bien, con esto entonces vamos a terminar este primer apartado y vamos a dar paso ahora a una segunda fase.